Ok. Bien. El día de hoy vamos a culminar el bimestre, el tema pendiente del primer bimestre, con capas en Photoshop. ¿Correcto? Bien. Quiero que te concentres primero en esta parte de acá. ¿Ok? Todavía el texto no. ¿Ok? Mira. En la primera parte, bueno, hay un reflejo, tenemos una hoja en blanco, una hoja A4 en blanco, ¿no? Una hoja común y corriente, ¿no? ¿Ok? Sobre ella, ¿qué te parece si pones, encima de ella vas poniendo esas micas, que normalmente ustedes guardan ahí sus exámenes, sus documentos, ¿no? Micas. Ahora, obviamente es un ejemplo, porque las micas, cuando me vas poniendo varias micas encima, se va poniendo opaco, pero no, vamos a suponer que no sea así. ¿Ok? Entonces, sobre tu hoja vas a poner dos micas, pero estas micas son transparentes y al final cuenta qué color estás viendo. Estás viendo el color blanco de la hoja de abajo, ¿verdad? Porque esa hoja que está aquí, que es la primera, la que es hoja blanca, puede ser blanco, transparente o de fondo blanco, ¿verdad? Porque tú cuando vas a Photoshop, a ver, vamos a ver, cuando tú vas a Photoshop puedes crear eso, ¿no? Puedes crear una capa llamada capa fondo. Por ejemplo, archivo nuevo y vamos, hago clic en blanco y ya tengo pues la primera capa, observa. ¿Cómo se activa la ventana capa si por A o B no lo ves? Ojo, te vas a ventana, ¿no? Por ejemplo, aquí, profe, no hay capas, no lo veo. Muy bien, te vas al menú ventana y haces clic donde dice capa. Ahí está. Fíjate, ya tengo mi primera capa. Siempre la primera capa, ojo, mira, archivo nuevo, fondo de color. En esas dos primeras opciones, siempre vas a tener una capa llamada fondo. A excepción, repito, a excepción de transparente. A excepción de transparente, fíjate. Cuando hago clic en, ¿no? Hago clic en archivo nuevo y escojo fondo blanco, tengo aquí, fíjate, tengo aquí la capa, ¿verdad? Que se llama fondo. Y tiene un candadito. Ahorita vamos a explicar por qué tiene ese candadito. Cuando hace clic archivo nuevo, repites ese procedimiento y pones color de fondo, que en este caso sale en negro, porque yo tengo pues aquí como color de fondo negro, también me indica que ya me agrega una capa llamada fondo. Cosa contraria, cuando tú haces clic archivo nuevo y pones transparente, es diferente a las dos anteriores. Pero claro, te crea una capa. ¿Pero qué capa? ¿Cómo está la capa? Transparente. ¿Ok? Me va a crear una capa transparente. ¿Ok? Entonces, cuando tú creas una nueva capa, o cuando creas un nuevo lienzo, ojo, esto es un lienzo, ¿por qué? Porque sobre ella vas a dibujar, colorear, pintar, qué sé yo. Igual como cuando tienes una hojita, ¿no? ¿no? Haz de cuenta que esto es como una hoja 4, ¿ok? Entonces, ¿cómo activo esta ventana, profesor? ¿Cómo activo la ventana? Es muy sencillo, te vas a ventana, al menú ventana, ¿verdad? Y activas la opción capas. Ahí está. Claro que acompaña más pestañas, ¿no? Canales, no sé por qué me sale así. Canales, tiene trazados, pero lo importante es capas. ¿Ok? Bien. Profe, ¿y cómo activo con el teclado? Pues puedes presionar F7, la tecla de función F7, porque mira, cuando haces clic en ventana, al lado de capas, dice una tecla llamada F7. Entonces, si no lo ves en tu computadora, pues presionas F7, ¿no? Ahí está, ¿no? Si vuelves a presionar F7, aparece y desaparece. ¿Ok? Bien, entonces, vámonos a la teoría. ¿Qué es una capa entonces en Photoshop? Para que puedas entender más o menos la idea. Dice, una capa es como una lámina, en este caso dice de acetato transparente. Una lámina de acetato es una lámina transparente. Es más transparente que las que te acabo de mencionar, que las micas, ¿no? Es más transparente. Y el programa dice que te permite trabajar con cuantas capas necesites. Imagina pues un conjunto de láminas de acetato una encima de otra, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aclarado esto, en Photoshop siempre vamos a tener una capa de fondo, ¿ok? Lo que puedas poner encima de ellas, ¿no? Puede ser varias láminas, ¿no? Como te dije, varias láminas de micas, y encima de ella vas a ir poniendo
Y digamos que en cada una, por ejemplo, ojo, que tengas dos micas. En una de ellas pongas un círculo de color rojo y encima de ella pongas un triángulo de color azul. Entonces, el rojo es la capa superior y el azul es la capa inferior. ¿Cuál vas a ver? ¿El cuadrado? Digo, ¿el triángulo o el círculo? El círculo. El círculo, porque está encima, superior, dice está en la capa está superior, y el triángulo está en inferior, ¿no? Entonces, ahora, si yo muevo la capa, porque las capas se pueden mover, ups, se me borró. Si yo puedo mover las capas, que el triángulo esté, vamos a poner acá, esté superior, y el círculo esté inferior, obviamente lo que vas a ver es el triángulo, y el inferior que está debajo del cuadrado, del triángulo, vas a verlo debajo. Pero puedes verlo los dos a la vez. ¿Cómo es eso, profe? Claro, de frente en la hoja de acetato, digamos, en una capa está el triángulo, ¿no? Ahí. Y al costadito está el círculo. Puedes ver los dos a la vez. Pero si está uno superpuesto, no lo vas a poder ver. ¿Ok? Bien. Vámonos acá a Power, a Photoshop. Cuando nosotros creamos un nuevo lienzo o un nuevo documento en nuestro Photoshop, en el caso de la opción de fondo, ¿no? Fondo de color o fondo blanco, ambos me va a mencionar, me va a nombrar una capa, me va a crear la primera capa llamado fondo. Siempre, cada vez que tú crees un nuevo lienzo, en las dos primeras opciones, siempre vas a tener una capa llamada fondo. ¿Dónde puedo agregar más capas? ¿Cómo puedo agregar más capas? Bien, fíjate, en el menú hay la opción, hay el menú donde dice capas. Hago clic en capas, nueva capa, pero aquí hay diferentes opciones de capa. Pero la primera se llama capa. Hago clic en ella y miren, me va a mencionar, me va a pedir el nombre. Repito, cuando yo trabajo con el menú, me va a pedir el nombre de la capa. Si yo deseo no ponerle nombre, simplemente le digo clic en OK y fíjate, me aparece capa 1. Esa es la diferencia en usar la segunda opción que te voy a mostrar. Repito, la opción usando el menú, vas a ir a nueva capa, capa, nueva, capa, te va a pedir el nombre. Si gusta le puedes poner el nombre también, ¿no? Por ejemplo, círculo, círculo rojo, por ejemplo. Entonces le das clic OK, nada más. Y mira, la capa ya tiene nombre. Hay otra opción. Profesor, una pregunta. Eso se pone en capas, ¿verdad? Claro, cada vez que tú vas agregando, digamos, vas a ir creando capas, en cada una de las capas puedes dibujar algo diferente. ¿Ok? Bien. Otra manera de agregar capas es acá, mira, mira, mira. Aquí. ¿Ves este dibujito de acá de una hojita con una esquina, con un triangulito? ¿Ok? Esta de acá, esta de aquí. Esa te va a permitir también crear capas o agregar capas, no crear, agregar capas. ¿Ok? Fíjate, le hago clic en ella. Pero en este caso, yo estoy haciendo el clic, no me está pidiendo nombre. Ojo, no me está pidiendo nombre, ¿no? Entonces, como no les he enseñado este tema, de repente una pregunta puede haber puesto una pregunta. ¿Cómo agregamos capa? Cuando yo pongo el nombre de la capa, ¿dónde he hecho clic? ¿En el menú o en nueva capa de la ventana capa? En el menú, profesor. Porque en el menú, repito, cuando agregas una capa, te va a pedir el nombre. Ahora, si desea le pones el nombre, si no, no, pues simplemente le das OK. Pero acá cuando yo creo una nueva capa, mira, vuelvo a hacerle clic. Ah, mira, no me pide el nombre. No me pide el nombre de capa. ¿Ok? Bien. Vámonos a la siguiente capa. Vamos a usar una capa blanca. Una capa en blanco. ¿Ok? Bien. Fíjate, ¿te has fijado cuando he agregado una nueva capa? Lo voy a usar acá desde la ventana capa. Hago clic en ella. Me ha agregado una capa transparente. ¿Cómo me doy cuenta que es transparente? Ups. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que es transparente? Es muy sencillo, fíjate.
me está dibujando con unos cuadritos, como si fuera, pues, ¿no? Cuadritos blancos y cuadritos grises. Y ya que tú ya sabes, o has iniciado Photoshop, sabes que eso es transparente. Profe, pero cuando usted hace clic archivo nuevo y pone transparente, aquí, ahí sí veo que es transparente. Sí, lo que pasa es que estoy trabajando sobre una capa que tiene fondo blanco. ¿Ok? Miren, podemos cambiarle nombres a las capas. ¿Cómo le cambio el nombre? Le doy doble clic a la capa, por ejemplo, le doy doble clic aquí, ¿verdad? Le doy un clic y me va a mandar, ups, ¿qué pasó? Me va a cambiar el nombre. Ahí está, me autofallando. Ojo, repito, donde dice capa 1, el nombre, precisamente, le doy doble clic y puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, le pongo a verde, por ejemplo, verde. Le doy enter y ya le cambié, ¿no? Si te das cuenta, ya le cambié el nombre de la capa. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden cambiar el nombre de la capa cuando ustedes crean convenio. ¿Correcto? Bien. En la capa fondo, ¿por qué tiene ese triangulito, profe? Tiene ese candadito, profe? Resulta que las capas se pueden mover una encima de otra, como antes le dije, ¿no? Pueden superponer, puedo ponerlo superior, inferior, como quieras. Entonces, fíjate, si yo a la capa fondo lo subo, así, lo arrastro, fíjate que no se va a poder mover. Mira, porque tiene este candadito. Para deshabilitar el candadito, solamente hay que darle un clic, doble clic, y le digo OK, y ya está. Fíjate, ya puedo mover las capas, fíjate, mira, una encima de otra. Ahí está, mira. Y como siempre crea, las primeras capas se crean con capa 1, 2, 3. La capa fondo ahora se llama capa 0. La capa 0 es la blanca, ojo, mira, es blanco. Yo a ella le voy a, bueno, voy a utilizar, por ejemplo, el pincel, ¿no? El pincel. Y voy a, pues, dibujar algo. A ver, vamos a ponerlo grande. Ojo, va a aparecer de color verde. Ahí está. Estoy haciendo algunos circulitos. Pero ¿dónde lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo en la capa 0, que era anteriormente capa fondo, porque recuerda que tenía el candadito. Cuando le di doble clic en candadito, cambió el nombre de capa 0. Claro, también podemos ponerle, pues, ¿no? El nombre, círculos, por ejemplo. Profesor, pero una pregunta, cuando dibujas con el pincel sale de acuerdo al color que tengas al costado en la barra, ¿verdad? Claro, obviamente eso se llama color frontal, aquí, ¿no? El verde es color frontal, ¿no? Como primer plano, ahí está, color frontal. Y el de abajo es color de fondo, eso ya enseñamos en la primera parte de Photoshop, ¿correcto? Cuando comenzamos a describir la pantalla. Muy bien, ahora fíjate, ¿qué pasa si voy a crear una nueva capa? ¿Ok? Y dígame, cuando yo creo una nueva capa, fíjate, mira dónde se va a crear, ojo, mira, para empezar, ¿cuál capa está seleccionada? Esta, la de aquí está seleccionada. Una porque tiene esa apariencia, fíjate, cuando yo selecciono, hago clic en la capa verde, se pone de fondo plomito. Cuando yo hago clic en la capa de abajo, se pone plomito. Quiere decir que he seleccionado o está seleccionada esa capa. Resulta que si yo selecciono la capa que llama círculos, o la primera capa que está abajo, le agrego una nueva capa, pues todas las capas que agregue se va a poner en la parte superior, encima de ella, sobre ella, mira. Ahí está. ¿Ok? Repito, hago clic en nueva capa y se va a poner sobre ella, sobre la capa que he seleccionado. ¿Ok? A esta capa voy a agarrar el barrilito, ¿no? Voy a agarrar el barrilito, bueno, el barrilito se llama el pote de pintura, voy a poner un color celeste, a ver, y hago clic en ella. Profesor, ¿se ha borrado los circulitos de verde que tenía? No. Lo que pasa es que como la capa nueva que agregué, ¿no? ¿Te acuerdas que agregué una nueva capa? Era transparente, ahora ya no es transparente porque ya le puse un color. Pero si estás observando que todo el tamaño del documento, todo el tamaño del lienzo, está pintado de color celeste, está cubriendo la capa de abajo. Entonces, si esta capa yo lo subo, mira, mira, lo muevo, porque es fácil de mover, ahí, entonces ya voy a poder ver los círculos. Profesor, pero ¿por qué no se ve el celeste de abajo? ¿Por qué? Porque inicialmente esta capa tiene fondo blanco, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando dice archivo nuevo, fondo blanco. ¿Ok? A ver, ¿qué tal si en la capa, ojo, en la capa de nombre verde, utilizo el pincel?
Aquí está el pincel. Y voy a poner uno rojito. ¿No? ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Mira, si yo la capa 1 lo pongo sobre verde, ya no veo los puntos rojos. Si yo la capa verde, que está con ese nombre, este que tiene ese nombre, lo subo y lo pongo encima de capa 1, voy a poder ver los triángulos. ¿Por qué se puede ver los triángulos? Porque obviamente no lo he coloreado todo el lienzo de un color, sino sobre ella, que es transparente, le he puesto ¿no? los puntos. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que trabajan las capas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te has fijado que tiene unos ojitos? En cada capa tiene como un ojito. Ya. ¿Ese ojito qué significa o qué representa? Si yo le hago clic en uno de los ojitos, fíjate, estoy ocultando el contenido de la capa verde. Si le hago clic en la siguiente capa, que es capa 1, le hago clic en el ojito, estoy ocultando la capa. ¿Ok? Entonces, fíjate que la capa tiene muchas formas de trabajarlo, ¿verdad? ¿Qué tal si hago clic en este ojito? No veo nada, profe. Claro, mira, ninguna capa se está mostrando, por eso se muestra de esta forma transparente. Si yo hago clic en la capa verde, ojo, digo capa verde porque así se llama, capa verde, hago clic y le activo el ojito, solamente estoy viendo, ¿no? La capa transparente y con esos círculos, con los 6 círculos rojos. Entonces le hago clic en cada uno de los ojitos y puedo mostrar cada una de ellas. Profesor, ¿qué pasa si agrego una nueva capa? Se agregó sobre verde porque es la que estaba seleccionando. Repito, ¿por qué se agregó encima de verde? ¿Por qué? Porque estaba seleccionada la capa verde. Y de ello les he dicho bien claro que cuando agrego una nueva capa, se va a poner sobre ella, encima de ella, ¿no? Hago clic en ella y sobre ella voy a dibujar, pues, ya, aquí, voy a hacer un ejemplito. Sobre ella. Profe, ¿lo está reemplazando? No lo estoy reemplazando. Estoy haciendo encima de ella está. ¿Ok? Ahí está bien. O sea, está el círculo. O sea, no es que lo estoy volviendo a pintar. Bueno, no soy muy preciso. Ok, ¿por qué he hecho este ejemplo? Porque esta capa lo puedes llevar al final, ¿no? Como ves. Pero esta capa la voy a eliminar. ¿Y cómo la eliminas? Fácil. Llegas a ver el botoncito de aquí abajo, donde está el barrilito. Pues al hacerle clic en el barrilito, va a eliminar la capa seleccionada. Hago clic en ella y digo eliminar capa. Y me va a preguntar, ¿deseas eliminar? Sí, sí. Ok. Si estás seguro, dices sí. Si no, le dices no, pues simplemente respondes no. Pero en este caso sí, yo estoy seguro que quiero eliminarlo. Hago clic en eliminar. Ojo, tengo que estar seguro de la capa que voy a eliminar. Y le digo sí. Ahí está. Ya tenemos 3 capas. ¿Correcto? Bien, en resumen, podemos crear capas haciendo clic en ella, en este botoncito de la herramienta capa, de la ventanita capa, aquí en este botoncito, que es el segundo o el penúltimo, o en el último, que es el barrilito, que va a permitir eliminar la capa seleccionada. Puedo agregar capa también usando el menú. La diferencia es que me va a pedir, ¿no? Capa, nueva capa. La diferencia es que me va a solicitar un nombre. Si yo deseo, le pongo el nombre, si no, también lo dejo y le digo OK. ¿Estamos? OK. Otra de las opciones es que yo a las capas puedo moverlas. Ya más adelante van a ver el hecho de por qué es necesario a veces mover las capas, ¿no? Podemos también cambiarle el nombre. Le damos doble clic y podemos cambiar el nombre de las capas. Podemos ocultarlas momentáneamente. Ojo, pues también ocultarla o como que no. De repente, ok, esta capa no me gusta, pero no lo quiero borrar, lo quiero dejarlo ahí. Ok, por ejemplo, vamos a poner aquí. Quiero dejarlo ahí, pues no quiero borrarlo. Eso no significa que no se guarde. La capa, igualmente, cuando grabes este archivo como PDF, como Photoshop, cuando lo guardes, se va a guardar con sus 3 capas. ¿Ok? Entonces, es muy práctico. ¿Cómo vamos a utilizar una nueva capa? ¿Ok? Vamos a ponerle con fondo blanco. Y sobre ella voy a pegar esta imagen. Profesor, pero cuando usted hizo archivo nuevo, se borraron las capas. No es que se borraron las capas. ¿Ok? No es que se borraron las capas. Sino que cada vez que tú hagas archivo nuevo, las capas se reinician. Cada lienzo o cada proyecto en Photoshop o cada vez que tú hagas clic en archivo nuevo, se reinician las capas. Mira, fíjate.
no tiene capas. ¿Ok? Bien, recuerda que para abrir un archivo, puedes, ¿no?, ir a internet, puedes ir a internet, dale clic derecho, copiar imagen, o puedes abrirlo, ¿no? Lo puedes abrir. Yo voy a abrir el archivo abrir. ¿Dónde está? Cada uno ayuda a hacer su videito. ¿Dónde está? Imágenes, creo. Biblioteca, imágenes. Bueno, vamos a abrir el perrito. Ahí está. Tengo el perrito, fíjate. Ojo, he abierto, no he copiado y pegado. He abierto y mira, se llama fondo. Porque el fondo ya tiene la imagen. Pero si yo hago esto, archivo nuevo, y lo pego, la imagen que ya había copiado, que es esta de acá, ¿no? Clic derecho, copiar imagen, y lo pego, fíjate que se agrega como una segunda capa. Fíjate. Pero igual sigue teniendo el fondo blanco. Le hago clic, ¿no? Son formas diferentes de trabajar. Este perrito, ¿cómo hago para llevarlo a la otra capa? Aquí. ¿Dónde está? Donde estábamos trabajando. Vamos a cerrar para que no nos moleste. Esto no nos vale. Estoy cerrando la pestaña. Acá. Estábamos trabajando sobre esta, ¿no? Vamos a eliminar lo demás para no confundir. Aquí. Y esta de acá. A ver, vamos a descargar. Vamos a descargarlo, ¿ya? Sí, Ok. Vamos a guardarlo en imágenes, en escritorio. Bueno, en escritorio voy a ponerlo. Ahí está. Muy bien. Lo voy a abrir. Archivo, abrir, ¿no?, en escritorio. Y busco el paisaje, el lindo paisaje que tenemos. Acá está. Muy bien. Trabajo con esta imagen porque justamente ya lo había copiado y recuerda que cada vez que tú copias un archivo de una imagen desde internet, se copia, ¿te acuerdas? Su tamaño, ¿verdad? Por eso que coinciden con los mismos tamaños, ¿no? El lienzo es el mismo tamaño de esta imagen. ¿Ok? Bien. Esta imagen lo voy a llevar, esta capa, ¿no?, lo voy a llevar aquí. ¿Ok? De repente tú tienes un trabajo donde esta capa quieres llevarlo, es muy fácil llevarlo. Mira aquí lo que vas a hacer. Con la herramienta mover, ¿no?, con la herramienta mover, desde el centro lo vas a arrastrar y lo vas a llevar, así con tu mouse, lo vas a llevar hasta esta pestaña. Claro, vas a hacerlo más recto, ¿verdad? Ok, hago clic en la pestaña mover y desde el centro lo muevo, ya fíjate, y me voy hacia la otra pestaña. Y en el centro lo suelto, ahí. Ahí está. Se agregó la capa. Profesor, ¿pero por qué se agregó debajo o encima de verde? A ver, control Z. Es que mira, la capa que estaba seleccionada era verde, ¿no? Y lo hemos hecho de esa forma. Si yo hago clic en círculos, ¿no?, en esa capa, entonces cuando yo jale esta capa de aquí y lo lleve a este documento, a este lienzo, se va a colocar encima de ella. ¿Ok? Vamos a hacer eso, mira. Herramienta mover, lo muevo hasta acá. Ahí lo pongo en el Profesor, centro una pregunta. y ahí está. Dime. ¿Puede haber una forma de que una capa vaya debajo? Claro, fácil. Mira, esta capa 2 yo lo pongo debajo de círculos que era la transparente. Ah, ya, no, ahí está. Y mira, pero ¿te acuerdas cuál era transparente? Era verde. Entonces lo pongo encima pongo verde primero y debajo de verde le pongo la capa 2. Ahí está, mira. O sea, estamos superponiendo, estamos ordenando. La imagen está en la capa de abajo de verde, y verde era transparente, ¿te acuerdas? Verde era una capa transparente y sobre ella hice los círculos, ¿no? Y puedes mover las capas donde quieras. Obviamente no vamos a poner debajo de capa de círculos, porque círculos tiene fondo blanco, ¿no? Vamos a dejarlo. Esta capa de círculo tiene fondo blanco, ¿ok? Por eso que hay que saber interpretar bien las capas. Bien. A ver, apague su micrófono. Bien, vamos a deshacernos de algunas capas, ¿ok? Para ver este pequeño ejemplo.
Voy a deshacer esta capa, le digo sí, voy a eliminar, le digo sí, y voy a eliminar esta otra capa. Ok, listo. Tengo dos capas. ¿Qué pasa si yo esta capa 2 o la capa 1 aplico opacidad? Aquí, observa, ahí, donde está opacidad, ¿lo ves? Bien, esta opacidad significa que la capa 1 que está seleccionado se va a ir convirtiendo a transparente. Esa es opacidad. ¿Cómo puedes hacer? Fácil. Hace clic en ella y esta barrita lo vas llevando de derecha a izquierda. O si gusta también lo puedes escribir. Por ejemplo, borro todo esto y pongo 60, por ejemplo, ¿no? O también, repito, vuelvo a repetir, puedes darle clic acá y esta barrita, como si fuera, pues, ¿no? Podemos llevarlo de derecha a izquierda, puedo escribirlo. O directamente desde la palabra opacidad, mira la flechita que ha aparecido sobre el dedito, sobre esa manito, hay una flecha izquierda-derecha. Puedes hacer izquierda-derecha, sobre la palabra opacidad. Mira, derecha, se va, sube, izquierda, baja. ¿Ok? Vamos a verlo en acción. Vamos a verlo en acción. Ahí está. Ojo, voy a poner la capa ahí. Y fíjate, mira, la capa 1 le puse en opacidad, le estoy poniendo más claro, fíjate, ¿no? O más oscuro, fíjate, ¿no? Puedo ponerlo más opacidad al 100%. Si le pongo opacidad al 100%, el color no se va a ver nada, pero si le voy bajando opacidad, ¿no? Fíjate como que vas viendo la capa de abajo. Ahora, ¿qué te parece si a esta capa, ¿no? A esta capa vamos a poner 100%, lo pongo, le voy a pintar de un color, acá, el barrilito, y voy a pintarlo, por ejemplo, un plomito. A ver, le digo aquí, lo lleno, ahí está. Ya la capa no es celeste. Y lo voy poniendo transparente, mírate. Fíjate. Como que la imagen se está aclarando, ¿no? O sea, estamos usando eso, ¿no? Pero ¿qué tal si a esta capa lo pongo totalmente en negro? Vamos a invertir esto y lo pongo en negro. Ahí está. Y voy aplicando opacidad. ¿Qué da la sensación? De que está de noche, ¿no? Ahí está. Se da la sensación de noche. Ahí la sensación de que está amaneciendo, ¿no? Poquito a poquito va amaneciendo hasta que ves al 100%. ¿No? Entonces, podemos aplicar esto de opacidad. Es más, oculto esta capa y la capa número 2 que tiene la imagen, también puedo ponerle opacidad, mira. ¿No? Vamos a ver. Fíjate. La imagen ya se está poniéndose medio transparente. ¿No? ¿Ok? Ahí está. Bien, chicos, esto es todo lo que debes conocer de capas. Interesante, ¿no? Ahora más tardecito, o en tu siguiente receso, no sé, practicas un poquito, pues, ¿no? Agregas capas, usas el barrilito, usas el pincel, ¿no? Recuerda que este video lo voy a subir a YouTube.